Aquí estamos de regreso y vamos a estar ingresando en un nuevo bloque número 10, como lo hemos numerado precisamente en esta parte de la Jornada Nacional de Buenas Prácticas Agropecuarias. Ustedes saben que es la segunda, ustedes saben que es organizada por la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Río Cuarto, y nos metemos de lleno en un tema que personalmente me apasiona, que es la comunicación en el agro. Y en esta oportunidad mencionar y sobre todo preguntarnos qué tiene que comunicar el ámbito agropecuario y cómo debe hacerlo. Ese es el kit de la cuestión, y sobre todo en tiempos en que se lo ha subestimado, se lo subestima, cargado de connotaciones negativas de parte de una buena parte de la sociedad. La agricultura y la ganadería están bajo la lupa de los consumidores y ciudadanos y con una percepción pública negativa. Por eso, otra buena práctica agropecuaria es comunicarnos, encontrar la forma de tener permiso social para producir. Y en esta oportunidad voy a invitar a una especie de comoderador. Le voy a dar la bienvenida al señor Iván Ordóñez, es economista especializado en el sector agropecuario. En instantes va a estar Iván con nosotros. Ahí veíamos a nuestro primer disertante, a quien presentaremos también en minutos nada más. Pero Iván Ordóñez, no sé si ya está con nosotros en nuestro set, en nuestra plataforma, para poder conversar juntos y poder darle paso al primer disertante. Lo sumamos después, en todo caso, se va sumando y ya lo tenemos con nosotros. Vamos a hacer eso, ya lo estaba viendo ahí, lo voy a presentar yo. Recontra Incomunicados, nuestro disertante, Matías Longoni. Matías es periodista agropecuario desde el año 1993, trabajó en la agencia Telam, el diario Clarín, actualmente director periodístico de Bichos de Campo, ganó varios Martín Fierro al mejor programa rural y fue presidente del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios, de CAPA. Bienvenido, Matías, placer enorme de recibirte. ¿Cómo estás? Hola, Jorgelina, tanto tiempo. ¿Cómo Tanto andás? tiempo. Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Gracias por la invitación. Bien. Te preparé un PowerPoint y todo, mira. Me encantó además ese título, Recontra Incomunicados, Avanti. Bueno, si el director lo dispone, si vos lo disponés, voy a compartir el PowerPoint, contándoles que lo escribí ayer, en realidad de un tirón. Me querían hacer grabar un video los organizadores. Yo, por cuestiones de tiempo, volvía de un viaje a Tucumán, me fue imposible. O sea que voy a poner a compartir directamente el PowerPoint que escribí y a leer bastante para ajustarme a los tiempos que me han fijado, que son bastante chicos. También 10 minutos para mí, vos sabés, vos me conocés, es bastante poco. Se nos Aquí hace escaso estamos. el tiempo, ¿eh? Vamos a acelerar entonces y aquí estamos con Ahí está. Ahí amplío, si me deja esto, y comparto. Bueno, se ve bien, perfectamente, ¿no? Fantástico. Aquí estamos. Recontra y comunicados. Mi nombre es Matías Longoni, algunos me conocen, otros no, por eso me presento. Soy periodista especializado en agro por una casualidad, otro día les cuento. Se me inundaba la casa y mi ex suegro me dijo, dejate de joder, Matías, necesitas un trabajo serio, y me mandó a hacer una prueba de periodista y aquí estoy. 30 años escribiendo sobre agro, pero no soy un producto agropecuario para nada, no tengo ni campo, ni maceta, ni nada por el estilo. Nací en La Plata en 1968, soy un sujeto absolutamente urbano, como el 93% de los habitantes de este país. Esto es un dato que quiero que recuerden porque habla a las claras de una situación de desventaja numérica muy importante entre habitantes urbanos y habitantes rurales. Pero bueno, esto me ha dado la ventaja de escuchar muchos de los preconceptos, de los prejuicios, de las fábulas y de los temores legítimos que existen entre los habitantes urbanos respecto del campo y los productores. Tengo ese raro privilegio de estar en el medio y escuchar argumentos y razones de ambos lados de esta grieta, de la cual voy a hablar ahora y que tiene que ver con este título, Recontra Incomunicados. Me imagino que me convocaron a dar esta breve charla rapidísima porque alguien me habrá escuchado hablar ya de este asunto en varias otras reuniones, sobre lo profundo que es la brecha entre campo y ciudad. Yo creo que es profundísima y supongo que mi visión dura, descarnada y provocadora les ha dado algunos insumos que quieren compartir con los productores. Por eso me voy a apurar.
Ya he dicho en muchas otras ocasiones que la división en comunicación entre campo y ciudad es uno de los peores problemas de la Argentina. ¿Y por qué lo defino como un problema no solo de los productores, sino de todos los argentinos? Básicamente porque no hay un país que yo conozca que se pueda desarrollar sin un proyecto nacional que involucre a todos sus habitantes. Y en especial que no hay país que se pueda desarrollar si el proyecto nacional no involucra a su principal sector productivo, como lo es el agro para la Argentina. Y entonces sostengo desde hace rato que la incomunicación entre campo y ciudad es un problema gravísimo que tiene raíces políticas profundas y consecuencias en los niveles de pobreza y subdesarrollo que vivimos. Sin proyecto nacional, sin comunicación no hay proyecto nacional. Y sin proyecto nacional finalmente no hay indicadores de desarrollo potables en este país que tiene cerca de la mitad de la población bajo los niveles de pobreza que conocemos todos y que vemos a diario. Desde una mirada estrictamente agropecuaria, el recelo del citadino es el mayor de los problemas que tiene el sector productivo. O sea, si hago una encuesta, seguramente ningún productor me contestará esto. ¿Cuál es tu principal problema? Me dirán, quejosos como son los productores, la presión impositiva. Ahora, yo creo que hay muchas cosas que yo pongo al tope de los problemas, desde mi mirada equilibrada en el medio, el problema de la comunicación con la ciudad y la falta de un proyecto colectivo. ¿Por qué? Porque en base a la construcción de un imaginario social negativo, anticampo, se justifican muchos otros padecimientos de los productores. Por ejemplo, el productor, para el imaginario urbano, se merece soportar una alta presión fiscal porque es naturalmente evasor. Y con los evasores, ¿qué se hace? Se los controla más y se les pone más impuestos. También merece el productor que se prohíban algunas prácticas productivas, por ejemplo, esto de sembrar en los costados de los pueblos o expulsarlos a 500, 1000 metros de los ejidos urbanos, o utilizar ciertos productos o insumos, o hasta hacer ganadería porque es contaminante en función de este prejuicio urbano, digamos. Se prohíben un montón de prácticas productivas que en otros lugares son toleradas porque el productor para el público urbano envenena y contamina, y por tanto debe ser prohibido. También el productor merece que se prohíban exportaciones, como sucedió con las de maíz, como sucede ahora con las de carne, y también que se regulen los mercados, porque básicamente el productor es un especulador, que además juega con el hambre de la gente y del pueblo, con lo cual también merece ese tipo de intervenciones. Y además, y esto a mí me parece el peor de los preconceptos, como todos los productores son grandes terratenientes, no se hace necesario aplicar políticas ni de subsidios como se aplican en otros lugares del mundo, ni de discriminación o que beneficien al sector y sobre todo a los eslabones más débiles de la cadena productiva, los agricultores familiares. No es necesario, si total todos tienen gran cantidad de tierras que les permiten sostenerse. Entonces, este tipo de construcciones, que son muy frecuentes en la política agropecuaria que contamos cotidianamente, se basan en esta primera definición de problemas. El principal problema es que el agro no logra explicar que no es ninguna de estas cosas, o por lo menos que no le corresponden miradas tan simplistas. La falta de comunicación nos perjudica a todos, ya lo dije, pero en realidad es muy funcional a la clase dirigente, que muchas veces alimenta odios y prejuicios y se preserva así, no tiene necesidad de hacerlo, de tener que explicar sus propios actos. Esto es un concepto que yo, insisto, es clave para entender el problema. Digo, todos perdemos con esta incomunicación. No hay proyecto nacional y hay indicadores sociales negativos. Ahora, alguien está haciendo negocio y alguien fagocita esta incomunicación, porque lo lógico sería que la propia clase dirigente, las propias clases políticas se pusieran de acuerdo y nos resolvieran esta necesidad de tener un proyecto colectivo, pero sin embargo no sucede. Entonces esto me hace imaginar que hay alguien que se beneficia de que estemos así. Yo creo que hay por supuesto intereses económicos muy fuertes en juego, hay intereses demográficos, la preeminencia de Buenos Aires, podemos perder horas hablando de este asunto, pero claramente lo que hay, esto de tener a los argentinos peleando entre nosotros o divididos, les es funcional a los dirigentes que así no necesitan explicar sus propios fracasos, ni dar cuentas de ellos. El agro, nosotros solemos pensar, incluso yo a veces cuando escribo me doy cuenta que cometo este error, suelo pensar a los productores como las únicas víctimas, como las principales de este proceso de deterioro de la comunicación.
Pero la verdad que después pienso y me veo a mí mismo como periodista, veo a mis colegas o veo a cualquier otro gremio, y en realidad son todos los sectores los que cometen el mismo error que los productores, que tienden a verse como las víctimas principales y se miran el ombligo y excluyen de los análisis al resto. Yo, cuando descubro esto, digo con toda claridad que no es el agro el único que padece el problema de incomunicación. Maestros, industriales, vecinos de una villa, bomberos, transexuales, futbolistas. Fíjense ayer, después de que ganábamos el partido de la selección, cómo se juntaron en ronda los futbolistas de la selección y cantaron un cantito contra el periodismo. Aunque el periodismo no quiera, esta es la selección. Bueno, ellos mismos, digamos, objeto de todas las cámaras de televisión, se sentían incomprendidos. Mirá qué joda. Es un ejemplo palmario de lo que sucede. A todos, de algún otro modo, nos moldean los prejuicios de los otros. Y todos sufrimos de esta incomunicación. Incluso a veces los propios políticos de buenas intenciones, lo que no quieren abrevar de la grieta, son víctimas de esta trampa. Entonces, siempre digo también que el agro no tiene simplemente un problema de comunicación. Sería muy sencillo si así fuera, contratamos a algún par de profesionales de la comunicación y solucionamos el problema, pero a mí me parece que esto es minimizar, es una visión reduccionista del asunto. No por comunicar mejor se van a eliminar los múltiples condicionamientos actuales que padecen los productores, en especial en materia ambiental. El problema es claramente político, de una gravedad inusitada y afecta a muchos argentinos que andamos como bolas sin manija en una sociedad que no nos llega a contener del todo y que tiene a una clase dirigente que no tiene interés, salvo raras excepciones, que comencemos a comunicarnos entre nosotros para construir un proyecto que nos sea útil a todos. Entonces, mi primer mensaje aquí es que definitivamente no se va a salvar el agro comunicando mejor, que no alcanza con eso. Tenemos un problema político. Por supuesto que esto no implica que este panel sea muy necesario, porque hay muchísimas cosas que hacer para tratar de mejorar la comunicación del agro con el resto de la sociedad. Que no sea la única solución, que aquí haya que, hacer esfuerzos en múltiples campos, en múltiples actividades, y que falte en todo caso vocación política para resolver nuestro principal problema, que es una incomunicación generada por la propia política, una grieta, con fuegos de artificio de todo tipo y color para mantenernos divertidos y entretenidos mientras nos pasan las décadas y nos vamos empobreciendo y ingresamos en un proceso de decadencia todos, maestros, futbolistas y todos los que componemos la comunidad argentina, no solo los productores. O sea, mientras sucede eso, lo que hay que hacer es tratar de comunicar mejor, achicar esa brecha, sabiendo que esa brecha existe y que es una trampa que la tenemos ahí cruzada y atravesada en el medio. La necesidad de comunicar mejor tiene que ver, en primer lugar, creo yo, y esto es el grueso de mi tarea periodística, está enfocada a esto, a reducir el impacto de la política anticampo. ¿Qué quiero decir con esto? Uno debe comunicar mejor para reducir el impacto de la política anticampo. Quiere decir que, por ejemplo, no se la lleven gratis, que no los aplaudan por tomar decisiones de política antiagropecuaria, como suele suceder, por ejemplo, con las exportaciones de carne, que mucha gente valida porque desconoce, porque no ha sido bien comunicado el problema y no lo termina de interpretar. Hay que comunicar para que los sapos que se traga el sector al menos tengan un costo político para quienes los cocinan. Pero sobre todo hay que comunicar para construir consensos al margen de quienes quieren que nos peleemos con nuestros semejantes. Hay que construir consensos con la sociedad urbana burlando la decisión de los políticos que nos quieren mantener incomunicados. ¿Se entiende este concepto? Hay que hacer política de comunicación, tender lazos a pesar de los que nos quieren mantener divididos. Hay que comunicarnos para poder ir aislando paulatinamente a esa minoría intensa que fagocita en provecho propio
y en contra del colectivo llamado argentinos, no en contra del agro, en contra de todos los argentinos. La incomunicación, el no entendimiento son herramientas de la política berreta que tenemos en este país. Hay que comunicar y es la mejor decisión en contra de esa política berreta. En este aspecto, la necesidad de comunicar, yo podría dejar muchos consejos para poder comunicar mejor algunas posiciones del agro, muchos, porque sobre todo porque comunica muy mal el agro. Por ejemplo, en principio hay que saber qué se quiere decir, y el agro acá a veces quiere decir 20 cosas diferentes. Hay uno que quiere venderte un insumo, hay otro que quiere defender una tecnología y un lobby, hay otro que quiere hacer la revolución y hay otro que quiere salvar a la patria volviendo a 1810. No se sabe nunca qué quiere decir el agro o muchas veces es confuso. ¿Qué queremos decir? Y decirlo con los voceros calificados, porque el agro también se caracteriza por eso. Es un error característico de su comunicación que tiene muchísimos voceros y casi ninguno de ellos está calificado para transmitir el mensaje que se desea transmitir, empezando por los dirigentes agropecuarios. Hay que evitar, desde el propio sector, impugnarse, que es otro ejercicio permanente del agro, digo. Sale uno y dice, no, vamos a ir el 9 de julio a marchar todos por la patria, y a continuación sale otro dirigente y dice, no, nosotros no vamos a ir. ¿Y cuál de los dos es el agro? Los dos son el agro. Y hay que evitar esa multiplicidad de voces que aturde y que no ayuda a quien escucha a entender lo que sucede, lo que se quiere transmitir desde el agro. ¿A qué me refiero con esto? Van a ver, el domingo, el viernes es el acto, vamos a ir a cubrirlo, Jorgelina va a ir, yo voy a ir, después volvemos con nuestra crónica y vamos a recibir 4 o 5 gacetillas de prensa, una de cada uno de los dirigentes rurales, porque cada uno quiere decir lo suyo. Y seguramente esta vez se nos va a sumar además una gacetilla de prensa de los autoconvocados y otra de Campo más Ciudad, y va a haber 6 voces en vez de una. Y ese es un error de comunicación muy característico en el agro. Pero de todos modos no es lo que me interesa ahora porque esto me llevaría mucho más tiempo. Lo que quiero dejarles como concepto es que hay que lograr comunicar básicamente atrás de 2 objetivos. Una es comunicar mostrando situaciones reales, como único remedio efectivo para demoler los prejuicios. Yo creo que los prejuicios se ganan con verdad, mostrando. La otra es tender puentes de 2 vías, es decir, contar lo propio y escuchar lo ajeno. No solo decir, no solo ser emisor, sino también ser receptor, porque esa es la verdadera comunicación. Mostrar las situaciones reales es la única manera de demoler prejuicios. Y esto implica dejar de ser lobistas para ser comunicadores. ¿Qué quiere decir esto? Evitar la tentación de construir una fábula propia. Digo, a vos te molesta que digan que sos contaminador. Y lo que suele hacer el agro muchas veces, y en esta jornada de BPA esto es oportuno, es decir, no, nosotros no contaminamos, nosotros somos impolutos, lo cual también es una gran fábula y falsedad. Cuando quiero decir, comunicar con la verdad, quiero decir esto, que hay que comunicar las cosas en su justo término, con blancos y negros, con grises, como son las realidades. Es un error muy frecuente en el agro inventar un imaginario propio para contrarrestar el imaginario ajeno. Muchas veces ese imaginario propio es igualmente falaz o mentiroso como el que nos imputan. Eso es simplemente replicar los argumentos del otro sin acercar las posiciones, y eso comunicación no es, ni acá ni en la China. En materia de buenas prácticas, por ejemplo, muchas veces se niegan los problemas del uso excesivo de insumos y se incurre en posiciones tan dogmáticas y corporativas como las que nos lastiman. A esa falsa acusación, por ejemplo, de que el glifosato es cancerígeno, contestamos que el glifosato no hace mal a nadie. Alguno hasta llegó a decir, yo me tomo un vaso de agua, lo cual tampoco es cierto. A esto quiero ir, digo, como concepto. De 2 mentiras no se obtiene una verdad. Tender puentes en 2 vías, con 2 carriles, quiere decir básicamente tratar de comunicar tratando de decir lo que uno quiere decir, pero también escuchando lo que tienen que decirle a uno. Esto es clave, escuchar es clave para transitar sin caer en la grieta. Implica evitar la demonización per se del otro, que es otra cosa muy frecuente en el agro.
Nadie quiere trabajar, son todos planeros, nosotros bancamos toda la fiesta, los pobres no pagan impuestos. 25 cosas que tienen esto de estigmatizar al otro y finalmente el estigmatizarlo implica anularlo, con lo cual anularlo implica no escucharlo, con lo cual tampoco hay comunicación allí. Que nos peleemos entre perejiles es lo que pretenden quienes abrevan del precipicio del medio. Es otro error frecuente en la comunicación del agro gritar las verdades propias sin reparar en las razones de quienes lo cuestionan. Para imponer una posición a los gritos no es conversar, es solo confrontar y suele aturdir. Y eso no es comunicación. Bueno, en el caso de los cuestionamientos a los modos modernos de producción agrícola hay que aceptar el temor del otro, aunque a veces parezca infundado. Hay que aceptarlo y convencerlo y entenderlo y tratar de explicarlo, pero básicamente hay que escucharlo. Hay gente que tiene miedo y es legítima. No habrá en este diálogo un punto de llegada, nunca. Las buenas prácticas de las cuales tanto han hablado seguramente aquí son un proceso de mejora continua, ustedes lo saben mejor que yo. Nunca se acaba, siempre surgen nuevos desafíos, siempre se puede mejorar. La comunicación tampoco acaba nunca, jamás, salvo en las guerras cuando se deja de hablar. Es un error pensar que si nosotros logramos exponer nuestros argumentos, las preguntas se habrán agotado. La verdad que si nosotros logramos exponer nuestros argumentos al resto de la sociedad, quizás generemos nuevas preguntas y el diálogo sea mucho más rico. Y eso es comunicación. Las sociedades más evolucionadas no son aquellas que ofrecen mejores indicadores a sus habitantes. Son las que han logrado construir niveles de comunicación adecuados que derivaron en la construcción de consensos que entonces sí, recién ahí, condujeron a lograr esos buenos indicadores sociales y económicos. Nosotros estamos muy lejos de eso. Me conformaría, tratando de respetar mis 10 minutos, creo que ya me los pasé, si de esta charla se quedan ustedes solo con un concepto que les quiero dejar. Cuando piensen en aplicar buenas prácticas para la comunicación del sector agropecuario con el resto de la sociedad, internalicen una frase, hagan la suya si pueden. BPA, ¿qué significa en términos de comunicación? Bueno para acercarnos. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias a Quino por prestarme algunos dibujitos. La verdad que ya lo extrañamos. Matías, gracias. Te invitamos a quedarte porque, por supuesto, vamos a estar con un espacio de preguntas y respuestas. Muy rápidamente vamos a saludar a Iván Ordóñez, es economista especializado en negocios agropecuarios, en todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario. Iván, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Una de inteligencia, yo tenía muchas ganas de presentarlo a Matías. Bienvenidos a todos, muchas gracias por la invitación. Placer enorme. En un ratito nos vamos a encontrar con las preguntas para nuestros disertantes, pero ahora vamos a compartir con ustedes precisamente uno de los sponsors que nos ha acompañado a lo largo de estas 2 jornadas, Ámbito DAS. Pero observamos, Ámbito DAS, Sociedad Anónima, principal sponsor de esta segunda Jornada Nacional de Buenas Prácticas Agropecuarias. La comunicación en el agro, vamos con disertantes que son 2 hermanos. Sí, vamos a recibir al ingeniero agrónomo Julián Imhoff y al ingeniero agrónomo Ignacio Imhoff. En el caso de Ignacio, es ingeniero agrónomo recibido de Facultad de Agronomía de la Universidad del Litoral en el año 2015, integrante del equipo de servicio técnico de Singenta Agro, Sociedad Anónima, productor agropecuario, parte de una empresa familiar. Y en el caso de Julián Imhoff, ingeniero agrónomo especializado en producción lechera, encargado de producción y operativa, además de socio de El Día, Sociedad Anónima, empresa familiar, sociedad de hermanos. Bienvenidos a ambos. Gracias por estar con nosotros y, por supuesto, todo suyo el espacio. Bienvenidos, mi nombre es Julián Imhoff y bueno, quiero agradecer a la Mesa de Buenas Prácticas, en primer lugar por la invitación, para contarles humildemente un poco de mi experiencia de uso de redes sociales y cómo comunico mi día a día en mi trabajo y cómo acerco al sector o trato de acercar al sector a la sociedad. Hola, ¿qué tal? Los saludo a todos, la verdad es un gusto. Y bueno, me parece que la persona que tengo aquí a mi lado la conozco. Y bueno, vaya así que la conozco desde el día cero en que nacimos. Así que bueno, también un gusto poder estar en esta jornada de buenas prácticas. La verdad que un gustazo. Me encanta que haya estos eventos. Ya va la segunda edición de la jornada de buenas prácticas.
Me parece que las buenas prácticas deben ser un pilar fundamental en toda explotación agropecuaria y en todo el sector. Debemos obrar de esta manera, así que bueno, muy encantado de poder estar aportando desde este lado, desde la experiencia personal, uno lejos de estar o de tener el título de comunicador, sino que únicamente hoy las redes sociales, y de eso vamos a hablar un poco, nos permiten jugar un poco a ser comunicadores, así que bueno, un gustazo poder estar con ustedes nuevamente. Bueno, Nacho, bárbaro, gracias. Voy a presentar un poquito cómo son nuestros perfiles y qué hacemos día a día para que entiendan desde qué punto comunicamos. Bueno, ahí pueden ver un poco el perfil mío y el de mi hermano mellizo, una hermosa foto tiene con el recuerdo de nuestra madre. Y todo esto arrancó hace muchos años, como una simple red social, donde uno, creó una cuenta y empezó con poca participación, y bueno, llegó un día donde un tweet y otro tweet, donde yo generalmente lo que suelo hacer es contar mi día a día, me gusta subir mucha información, muchas fotos, y todo ese feedback empezó a dar frutos y a sumar seguidores y generar intercambio. Y eso lo hizo cada vez más entretenido y divertido, y hoy la verdad que le dedico muchísimo tiempo. Así que, bueno, ahí pueden ver un poco mi perfil, hoy estoy cercano a los 8.000 seguidores, un poquito más, pero es algo que nunca imaginé, ni siquiera lo busqué. Bueno, doy fe de eso porque verán que hoy día mi hermano me duplica en seguidores y hacemos este juego de quién tiene más seguidores. Yo era el que usaba más la herramienta de Twitter y Julián no lo usaba tanto, y bueno, con poco tiempo me superó, la verdad que bueno, muy contento por él y por todo lo que se puede comunicar y cómo lo comunicamos. Yo trato de comunicar y me he hecho mucho contenido de mi profesión, que yo soy agrónomo también, recibido de la Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza, de la Universidad Nacional del Litoral. Y uno siempre iba mechando ese contenido técnico que a mí tanto me gusta, pero también con la vivencia y el sentir del campo. Y bueno, creo que de eso es una muy buena forma de comunicarlo, siendo genuino, siendo gracioso. Bueno, de esa forma comunicar y tratar de llegar no solo a la sociedad, a la parte, a los pares nuestros, ¿no? O los colegas, o la mayoría de las personas que están hoy acá en la jornada, sino lo interesante es poder llegar a la sociedad urbana o a la sociedad que nos está mirando y cada vez nos mira con una lupa más grande, y la que le tenemos que mostrar todas las cosas bien que se hacen en este sector, y cómo cada vez somos más sustentables, pensamos más en el ambiente, pensamos más en la integración con la sociedad, y bueno, todas esas aristas que nos muestran de cara a la sociedad. Entonces, bueno, echando un poco la diaria de todas esas cuestiones, uno trata de ser interesante y poder llegar a mayor público, ¿no? Y bueno, Julián, no sé, vos, algunas experiencias tuyas que nos quieras contar de cómo fue este proceso de que de menos seguidores me superaste y llegaste a más seguidores, ¿no? Sí, Nacho, la verdad que las redes tienen una potencia que sorprenden. Ahí pueden ver en pantalla un tweet donde yo hacía simplemente un día, después de nosotros en el tambo, sacamos la producción hacia el camino, y bueno, no tenemos ripeado, afirmado, entonces el camino lo dañamos y después la lluvia lo arreglamos. Y con un simple mensaje que decía: mi vieja me enseñó que el que rompe regla, por eso después de cada lluvia pasamos el camino. Bueno, ese tweet tuvo muchísima repercusión. Tuvo casi 9.000 me gusta, si no recuerdo ahora bien cuántos ahí en pantalla figuran los retweets. Y era un simple mensaje que me permitió subir muchísimos seguidores y de esa forma llegar a más gente. Uno por ahí, en la cotidianidad, yo creo que cuando uno piensa un contenido, por ahí no sale. Lo lindo es ser espontáneo, subirlo. Esto lo doy como consejo para alguien que participe, o veo muchísima gente del sector está en las redes, interactúa, tiene sus cuentas, y uno no hace nada raro, uno es espontáneo, sube contenido, alguno pega, otro no pega, pero le da para adelante. Por ahí tenemos algunas, o yo trato de tener alguna forma de manejarme, no confronto con la gente que no está de acuerdo, sino que trato de debatir ideas. Cuando veo que del otro lado no se quiere debatir, sino agredir, agradezco y sigo con otra cosa. No bloqueo gente,
Eso es algo que tengo. No tengo usuarios bloqueados y por ahí gente que veo que me resulta interesante, aunque no comparto sus ideas, hasta las sigo para tener un perfil que sea más dinámico y poder no encerrarme como, digamos, en un mundo propio que me convence, digamos. No sé, Nacho, si vos compartís un poco tu visión. Y bueno, ahí contar un poco del tweet ese. Uno trata de, muchas veces en las redes se confronta mucho y bueno, no voy a decir que no, que nunca me he enojado y nunca he respondido, pero uno trata de contar hasta 10 y como decís vos, tratar de llegar al debate y comunicarlo, cómo se hace verdaderamente. Hay mucho desconocimiento sobre el sector y bueno, no hay que cargar las culpas sobre la gente que no conoce, sino tratar de que conozca y se interiorice. Y bueno, creo que tratando de hacer un poco de escuela de la mejor forma, siendo didáctico, ahí vemos, no sé, también de cómo llegar, esto que les decía, ser cotidiano, ser gracioso, ser llamativo. Bueno, en ese tweet donde uno estaba monitoreando una plaga y se encontró con una gran cantidad de una plaga, creo que tuvo esa repercusión porque era llamativo, o ver la cantidad esa de gusanos. Bueno, había chistes como de que Marley come los gusanos, te hiciste una fritanga, bueno, son todas cuestiones que uno se sorprende, pero van llegando así y así se va replicando y se va haciendo un poco más conocido, que después nos permite poder comunicarla diaria y que gente se entere de cómo obra cada uno. Imagínense si cada uno del sector o de todos los que estamos hoy en esta jornada de buenas prácticas pudiera replicar esto, que no es más que mostrar el día a día, y que de hecho ya está pasando. Hoy en Twitter hay una gran comunidad de gente del agro, que la verdad es hermoso poder compartir experiencias de todas las zonas geográficas de este país, desde el norte hasta el sur, y poder, sobre todo, llegar fuera del sector, que eso me parece súper importante. Así es, Nacho. No sé si tenés para sí, mostrarle cómo es la llegada, ¿no? Sí, hay un poco de datos de lo que no se ve o lo que uno puede ver estadísticamente de hasta dónde llega un tweet. Ahí vemos fue algo cómico, tragicómico. El año pasado, en pandemia, tomábamos mate con el camionero y separados. Uno tomaba en el tren delantero y yo en el tren trasero, y en esa de una descarga de tolva y mover el camión para acomodar el cereal, quedó el termo bajo la rueda, y bueno, ahí pueden ver cómo terminó el termo. Y yo simplemente saqué el celular. Para contá todo, contá que ese termo te lo había regalado yo, y bueno. Era un regalo, era un regalo de mi hermano, sí. Así que bueno, saqué el celular y saqué una foto y la subí, y y con eso logré que 1.930.000 personas lo vean, o sea, es una cantidad enorme de personas. Y por ahí, ¿cuál es el sentido de eso? El sentido de eso es que me permitió crecer en la red, y luego al tiempo pude generar, que también se ve en la otra captura de pantalla, un hilo donde explicaba distintas cuestiones técnicas de cómo se produce la leche en Argentina y los distintos sistemas de producción láctea, con mucho contenido donde, en base a mi formación y a mi trabajo, traté de hacerlo lo más accesible al lenguaje cotidiano de la gente, y con eso llegué a 700.000 personas. Eso fue replicado por otra cuenta de Twitter que tiene 300.000 y algo seguidores, que es Derecho en Zapatillas, que también traslada el derecho a cuestiones cotidianas de la gente, y hasta salió en una publicación en la revista CREA, porque la gente de CREA le pareció interesante y lo subió, lo publicó. Así que bueno, ahí podemos ver cómo desde algo cotidiano, va por lo gracioso, como la anécdota del termo, podemos llegar a transmitir contenido y mostrarle a la gente cómo hacemos las cosas y cómo se trabaja en el sector, digamos. Bueno, la verdad que está bueno. Espero que nuestra experiencia, como ya les decíamos, muy, muy humilde de nuestra parte, no somos dos más que hermanos, dos figuritas repetidas que están en una red social donde hay un montón de gente, donde somos cada vez más los del agro. Pero bueno, agradecer de nuevo la invitación a esta jornada de buenas prácticas, desearle toda la suerte a todos los organizadores, y bueno, desde mi parte, muchísimas gracias, muy agradecido, y no más que invitarlos a comunicar cada uno su granito de arena y su día a día. De esta forma quizá les sirva alguno de nuestros consejos, así que bueno, a no tener miedo y a meterle para adelante. Un saludo grande. Bueno, sin más que agregar, solamente agradecer por la invitación.
agradecer por su tiempo, espero haber sido claro y bueno, era un poco mostrar cómo es esto de sin muchas herramientas, o sea, más allá de lo que usamos todo el día, que es el teléfono, el andar, la camioneta, el campo, y mostrar lo que hacemos, pero lo único que quiero volver a repetir es tratar de ser educado, de siempre tener respeto por la gente, no agredir, o sea, tratar de mostrarnos lo más íntegros posibles, digamos que actuar en las redes con buenas prácticas. Ese es el mensaje que quiero decirles. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta luego. Ignacio, Julián, Ignacio y Moff, los hermanos que se destacan en redes, que se han convertido en influencers del agro. Gracias por estar, gracias por compartir esto y sobre todo por dejar estos mensajes de lo que significa comunicar, de esto último que también manifestaban, que me parece tan pero tan importante, el respeto por los otros. Y de esa manera siempre hay que comunicar, con mucho respeto, más allá de lo que se diga. Vamos a continuar. AgroUcacha nos acompaña, como siempre, sponsor principal, ahí lo vemos, AgroUcacha, el futuro lo hacemos juntos, principal sponsor de esta segunda Jornada Nacional de Buenas Prácticas Agropecuarias. Y continuamos porque tenemos mucho para mencionarles, porque tenemos mucho para compartir aún. Y ella también, del campo a las redes. Lara Giuliani, ingeniera agrónoma, productora ganadera, recibida en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, tercera generación de productores agropecuarios en La Dorada, empresa familiar que lleva dirigiendo y administrando desde el año 2017, en la cual aplica las técnicas de bienestar animal, esto todo a su rodeo vacuno. Su objetivo es promover la implementación del bienestar animal, demostrando que no solo se favorece al animal evitándole un estrés durante su vida, sino que también mejora la calidad de la res, los porcentajes de preñez, parición, destete. Lara tiene 39 años, está casada y tiene una bebé llamada Francesca. Junto con su marido, Julián Muguerza, también ingeniero agrónomo, llevan adelante la empresa Glimax, dedicada a la agricultura de precisión. Placer enorme de recibir a Lara Giuliani. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias antes que nada a la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Río Cuarto. Voy a estar hablando en este momento sobre la comunicación en el agro. Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, y mi tema es del campo a las redes. ¿Cómo llegué del campo a las redes? Una ingeniera agrónoma que vivía en la ciudad, se mudó y ahora está en el campo exponiendo todo lo que hace. Les cuento primero, antes que nada, cuáles son todas mis redes. Hoy estoy en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook, que son las que más uso. ¿Y cómo empezó todo? Realmente fue muy divertido, como yo miraba que mi marido estaba todo el tiempo con Twitter, y digo, ¿de qué se trata Twitter? ¿Por qué está bueno? Y bueno, me mostró, me contó un poco y arranqué a poner algunos posteos y demás, igual retuiteaba todo lo que yo ponía. Y bueno, es como que él me lanzó un poco a hacerme un poquito conocida, un poco más. Yo tengo la cuenta desde 2011, pero realmente nunca lo usaba. Bueno, al estar en el campo 2017, vinimos por cuestiones familiares, mi papá y mi tía ya no se podían encargar más del campo, vine a darles una mano. Yo estaba viviendo en Misiones, o sea, voy y vengo igualmente todavía a Misiones, y de repente empecé a ver las vacas, que las vacas pasaban 2 veces por el brete al año, 2 veces al año nomás, y es como que antes me huían las vacas. Bueno, digo, esto tenemos que empezar a tomar confianza, nos tenemos que empezar a conocer. Y de repente un día veo que me empiezan a seguir. Yo iba tantas veces seguidas a verlas que me empezaron a seguir y yo me reía, ¿viste? Porque todo el mundo siempre está pendiente de cuántos seguidores tiene, qué sé yo. Digo, bueno, ¿querés seguidores? Puse en Twitter, cómprate vacas. Y ahora sí me siento una líder. De algo sirvieron tantas capacitaciones de liderazgo. Ellas me siguen a donde vayan sin preguntar. Eso sí que es ser líder. Buen día. Y la verdad que miren la cantidad de visualizaciones que tuvieron, hoy ya están en 38.000 y pico, una locura, un montón de retweets para alguien que no es nada, que no es conocido, no es famoso, no es nada, digo, es un montón, llegué a un montón de gente, fue algo natural que hice y a la gente le encantó. Bueno, a partir de ahí yo empecé a mostrar en las redes todo lo que yo hago. Yo hablo mucho sobre bienestar animal, que es lo que quise cambiar en el campo, cosas que yo veía que se hacían antes acá y no me gustaba para nada el trato a los animales.
Por suerte cambiamos la gente y bueno, pude implementar todo lo que yo quiero hacer en bienestar animal, de todos los cursos que también hice, cosas que veía en otros campos, de excelencia, de cómo trabajan, y bueno, yo me dedico a hablar de la sanidad, de la alimentación, del buen trato animal y del comportamiento social acorde a su especie, que en estos casos son varios, andan todos en conjunto las vaquitas. Bueno, en las redes muestro acá todo, cómo comen, con parcelas, cómo me siguen. A veces, una vez puse un video de cómo les cantaba. Muchas veces cuando les llevamos a la alfalfa después la sacamos. Bueno, en este caso abajo a la derecha, de cómo una de las vaquilloncitas se me acercó. O sea, a ese nivel de contacto tenemos con los animales, de confianza, pues saben que no les vamos a hacer nada acá, no se les pega, no se les grita, no los muerden los perros, no se usa picana, o sea, es todo bienestar animal, se los trata sin estrés. Y bueno, que esto solamente, o sea, las vacas que llegan a ese nivel de confianza son generalmente las que están en tambo, o que se les da ración, en este caso solo a pasto, y bueno, llegar a esto, que un animal se te acerque a este nivel, habla mucho del bienestar animal que se usa en el campo. Bueno, muestro cómo les he dado de comer en la mano, cómo les alimentamos también con los rollos, toda la parte de alimentación, unos mimos más, cómo le hacemos boqueo, cómo le hacemos el caravaneo, la trazabilidad, que es muy importante saber la historia clínica de cada una, qué le pasó en su vida. Le hacemos raspaje a los toros para saber si tienen enfermedades venéreas antes de entorarlas, las vacunamos. Bueno, acá abajo a la izquierda está el tema de los tatuajes, porque también se nos perdían mucho las caravanas, entonces no sabíamos después quién eran, porque en el campo después son todas negras. El tema de bandera, ya no se entran más con caballos adentro de los corrales, sino que hacemos todos con bandera, o en los aplausos de vamos, 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 chicas. Después cuento la historia también de un ternadito que la mamá no lo quiso. Eso hace unos años, unos 2 o 3 años atrás lo mostré, y en todo el país hoy se conoce la historia de Argentino, de cómo lo salvamos, y bueno, lo que hace un ganadero para salvar un ternero que para nosotros es una vida, que bueno, a futuro va a ser un asado, ¿no? Pero es lo que, para que ustedes coman un buen asado, todo lo que nosotros hacemos, el sacrificio desde que ellos nacen y evitamos que se mueran o sufran. Bueno, muestro también cómo con bandera yo sola puedo mover 100 animales de golpe. Muestro también todas las asociaciones a las que pertenezco, de las que soy parte. Les recomiendo mucho a los jóvenes estar en asociaciones con gente mayores que ustedes, donde van a aprender muchísimo, muchísimo. Hoy también soy parte de la comisión directiva de la Sociedad Rural de Suipacha, mentora de Voces Vitales, bueno, y diferentes cámaras como la de Mujeres Empresarias de Misiones, la de GEMA, las mujeres rurales, así que bueno, yo les recomiendo mucho entrar en las asociaciones. Y de repente, con todo lo que empecé a mostrar, esto y muchísimas cosas más, lógicamente, me empezaron a caer entrevistas. Bueno, en Agro TV, La Nación Más, Agrositio, Radio Colonia de Campo Miná con Jojolina Tauti y Pilu Giraudo, en Oli Nada Garcas, en Radio Casilda con Marcos Cisneros. En el rural de Palermo, la gente de New Holland me ofreció a entrar con el tractor manejando yo a la pista central. Estuve como presentadora en el módulo ganadero en las jornadas de Actech en Río Primero, estuve en el CCK hablando también frente a un montón de ministros, en la Cámara de Representantes de Misiones, bueno, entre varios lugares. Soy también parte de Mujeres en Campaña, de New Holland, en Radio República, en Expo Agro, un montón de lugares. Me han nombrado gente como el ex señor jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Santiago del Solar, que vino a dar una charla acá a la sociedad rural, y de repente yo ni sabía que me conocían, y yo no lo conocí en persona tampoco, y sin embargo él me nombró, y acá tiene una referente en ganadería, Lara Giuliani, y de repente todos me se dieron vuelta a mirarme, digo, wow. Digo, como cuando uno comunica en las redes la gente te ve, uno piensa que nadie lo ve, bueno, esto no tuvo tantos likes, no, muchísima gente que por ahí no te da like, te ve, y es súper importante lo que uno comunique. Así que bueno, porque después el día de mañana te hablan de vos adelante de todo el mundo, y digo, wow, por suerte habló bien. Bueno, después abajo está en la foto Ricky Negri, también el expresidente de Senasa, que vino a ver mi campo y las instalaciones, y bueno, estamos haciendo cosas en conjunto. Después tuve, también AgroLink,
en el Ateneo de los Jóvenes de la SRA, tuve como un reconocimiento Mujer Empresaria Destacada del Año, en Expoagro me nombró también de vuelta el gerente de New Holland. Aparecí en la tapa de suplemento del Campo de la Nación junto con mi marido hablando sobre agricultura de precisión, y de repente aparecí en tapa hace 2 meses atrás más o menos, en tapa, ahí dice el 10 de abril de 2021, tapa de Clarín Rural, casi muere, y bueno, hablando sobre lo que más me gusta hacer y lo que vivo enseñando, que es sobre bienestar animal. Miren a dónde llegó uno, donde pude llegar hablando de repente viniendo al campo y ver que las vacas me empezaron a seguir. Bueno, fue increíble lo que, cómo comunico las cosas, a la gente le gustó y bueno, a lo que uno puede trasladar al resto y poder enseñar, ¿no? Bueno, hay trabajos en conjuntos que hacemos con Expoagro Digital, FarmKeep, Gallagher Vals, New Holland, como le decía, Tecmetal y bueno, otros cuantos más. Y yo le quería mostrar todo esto, así todo sigo teniendo pocos seguidores. Y digo, ¿y por qué? ¿Por qué tengo pocos en comparados de otros? ¿Cómo llegué a ser un agroinfluencer teniendo tan pocos seguidores? Bueno, el secreto no es la cantidad, sino la calidad. O sea, la gente que es del rubro que me sigue. También el tipo de información que muestro, que soy una de las pocas mujeres del agro que se anima a mostrar lo que hace, que vivo en el campo, puedo comunicar con propiedad lo que hago al ser ingeniera agrónoma. También hablo para Doña Rosa porque no todo el mundo entiende, así que es súper importante que uno pueda hablar para todo el público. ¿Cuál es el objetivo? Uno tiene que saber cuál es el objetivo de uno al comunicar. ¿Qué quieres comunicar? Podés estar en tus redes y poder comunicar, podés divertir, podés ser reconocido, vender productos propios, ajenos, vender servicios, conseguir trabajo, ganar plata siendo influencer, ganar plata de cualquier forma, o querés ser más famoso que Mandanara. Bueno, hay un montón de opciones que es para lo que uno puede usar las redes, ¿no? Y después los seguidores. ¿Qué querés? ¿Seguidores fieles y del rubro? ¿O muchos seguidores que van y vienen, no importa el rubro? Bueno, tenés tiempo para dedicarles muchas horas por día, subir videos y fotos además de editarlos, tenés tiempo para responder mensajes con responsabilidad, te vas a aguantar los haters, te vas a aguantar las críticas que te hagan por tu exposición. Bueno, si la respuesta es sí, seguimos. Lo primero principal también no es lo mismo un Instagram que un tiktokero, que un influencer. Los dos primeros es, bueno, tengo seguidores y muestro lo que quiero. Un influencer vos ya tenés que mostrar cosas con responsabilidad porque vos influís en la gente. ¿Qué pasa cuando te exponés? Aparecen los haters, que en este caso, bueno, a mí me decía, una persona que no comía carne me decía, ¿qué? A los perritos estos que está dando una opción no te los comes, porque yo me como obviamente de la carne de vacuna, bueno, difícil, te expones. En la sociedad rural ya han visto como hubo gente que también estaba ahí adelante quejándose contra los que comemos carne. Bueno, pero bueno, la parte linda es que las amistades, las satisfacciones personales, los negocios en conjunto y los regalitos que, bueno, siempre llegan por montones. En resumen, les dejo mis agros largos tips para comunicar eficientemente en las redes, ser sincero, ser natural, no hablar de política, religión o fútbol, eso háganlo en sus redes personales. En la parte que es de trabajo, no hablen de estos temas, súper importante, porque si no siempre van a herir a alguien. Responder con conciencia y responsabilidad, ya que influís en la vida de las personas. Subir mínimo 3 veces por semana historias a tus redes, así tus seguidores no se olvidan de vos, y las apps, las aplicaciones mantienen los algoritmos de tenerte presente en las redes de los demás. Investigar horarios en los que tu público se conecta para subir las historias y posteos en estos momentos claves, cada red distinta. Los poner hashtags con palabras claves en tus posteos que se relacionan con tu posteo, arrobar a las empresas involucradas o a las que querés llegar, crear tu propia identidad, tu marca personal es súper importante, que es lo que te diferencia de los demás, ser coherente en todas las redes por igual, porque ese es tu currículum, en lo que vos mostrás quién sos. Les recomiendo ser miembro, como les decía, de las otras asociaciones, junto a gente mayor para aprender, y tengan pasión por lo que hacen. Si lo hacen desganado se nota y te dejan de seguir, disfrútenlo, si no, no sirve. Disculpen que hablo rápido, pero tenemos poco tiempo. Y bueno, como digo siempre, hay que mostrar lo que uno hace. Hacerlo tenés que hacer igual, y si nadie lo ve, nadie lo valora. Muestren lo que hacen, sean originales, sean naturales y sean ustedes mismos. Como en este caso yo que mostraba mi foto con mi caballo, mi papada, y otras que muestran sus cuerpos esculturales, yo muestro mi papada que igual al de mi caballo. Así que bueno, muchas gracias a todos, cualquier cosa que está en mis redes, lo que necesiten a disposición. Gracias, Lara, gracias por mostrarnos tu historia, mostrarnos lo que publicas a diario, mostrarnos cómo has hecho para llegar hasta acá y de qué manera se puede seguir creciendo en materia de redes sociales y fundamentalmente de Twitter, que tal vez es por donde más te vemos. Gracias. En un ratito las preguntas y respuestas para Lara Giuliani también. Y ahora Summit Agro,
sponsor fundamental, principal de esta segunda Jornada Nacional de Buenas Prácticas Agropecuarias, Summit Agro, tecnología japonesa líder. Y ahora seguimos, porque por supuesto hablaremos de la comunicación en espacios agropecuarios. Vamos a recibir a la comunicadora social Virginia Nicolino. Ella es egresada de la Universidad Nacional de Río Cuarto, nació y creció en el campo, hija y nieta de productores agropecuarios, motivo por el cual quiso estudiar comunicación social. Durante el proceso de la carrera universitaria, hasta el día de hoy se encuentra en diferentes espacios aportando a lo que es la comunicación institucional y agropecuaria, generando contenidos para redes sociales que logren transmitir en el mundo digital cómo se trabaja, se vive y se siente el agro. Representante de comunicación de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Río Cuarto. Virginia, placer de recibirte en esta que es tu casa, la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Río Cuarto. Hola a todos, yo soy Virginia Nicolino, comunicadora social y quien trabaja en el área de comunicación junto al equipo de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Río Cuarto, institución que está detrás de este evento. En este espacio vamos a compartirle cómo llevamos a cabo lo que es el proceso de la comunicación institucional de esta organización. Primero comentarles que yo comencé con esta institución realizando mis prácticas profesionales, por los que desde un primer momento establecimos qué objetivos íbamos a tener para mostrarnos en el mundo digital. Un tema que actualmente, desde hace muchos años, el agro se está capacitando y se está preparando para poder compartir cómo se produce en el campo, cómo llevan a cabo sus actividades, ya sean las instituciones o productores. En este caso, teniendo en cuenta que es una institución la que transmite sus actividades y los contenidos para su público específico, el primer objetivo que planteamos es este, de pensar a quién nos íbamos a dirigir, lo cual es un consejo que les recomiendo que tengan, ya sea si sos productor o si hay alguien de alguna institución viendo este evento, plantear esto de que, primero, qué objetivo vamos a tener teniendo en cuenta, para mostrarnos en el mundo digital, teniendo en cuenta a quiénes nos vamos a dirigir. Nos vamos a dirigir a otras instituciones, a profesionales del agro, a productores agropecuarios. Entonces, de acuerdo a eso, se van a delinear los contenidos que van a ser de interés para ese público. Nosotros lo hicimos siempre teniendo en cuenta cuál era la misión de la institución, la cual es promover y comunicar las buenas prácticas agropecuarias. Entonces, en base a eso, planificamos mensualmente qué contenidos se van a publicar. De acuerdo a los públicos, nosotros pensamos que tenemos dos grandes públicos. Están, por un lado, los productores agropecuarios y profesionales del sector, pero por otro también la comunidad en general, que le interesa saber cómo se produce en el campo, cómo se vive, porque realmente es un espacio desconocido quizá para mucha gente. Entonces, es posicionarnos en un lugar de empatía con esa comunidad que no conoce el sector, pero también ayudando y motivando, incentivando al productor a que produzca de manera sostenible siguiendo ciertas prácticas. Entonces, los contenidos se tienen que diferenciar de alguna manera. Les voy a compartir cómo hacemos esa programación de los contenidos. Bueno, en este documento lo que pueden ver es, acá en esta primera diapositiva, contenidos que pensamos para el público, la comunidad en general. Pensando, si bien estos contenidos fueron acompañados de un texto específico, con otras imágenes también que acompañaban, los titulares son estos: cómo producimos en el campo, cómo viven los animales en el campo, qué hacemos en el campo para cuidar el ambiente. La otra imagen es de una frase de un documental de Netflix. Es decir, cosas, contenidos que no sean ajenos a la realidad que vive esa comunidad, sino tratando de conectar con los intereses de esa audiencia. Entonces, esos fueron algunos de los contenidos más livianos, sin entrar en temas técnicos,
que teniendo en cuenta que es una persona que realmente no conoce del agro y necesitamos aproximarnos de alguna manera. Entonces, las buenas prácticas agropecuarias contadas de esta forma puede ser un motivo para comunicar a la sociedad cómo trabajamos en el campo. Entonces también ese es otro consejo, tomar a las buenas prácticas como un fuerte concepto para comunicar cómo trabajamos. Pero también, recordando lo que mencionaba anteriormente, tenemos un público que sí necesita un contenido más específico, más técnico. Entonces, por ejemplo, para el Día del Animal, le hablamos al productor ganadero, contándole 3 buenas prácticas que ayudan al bienestar animal. O le preguntamos, ¿utilizás tarjetas hidrosensibles? Contamos sus beneficios. En la siguiente imagen también intentamos captar la atención de esa persona que está del otro lado de la pantalla, preguntándole si quiere ser un productor 5 estrellas en la siembra de cultivos de servicio. Teniendo en cuenta esta idea de poder hacer contenidos diversos con diferentes preguntas y que no sean siempre lo mismo y que termine cansando a esa audiencia de ver siempre el mismo contenido. Entonces, se hace en esta planificación mensual que hacemos de los contenidos, tratamos de diversificar el contenido, teniendo en cuenta las épocas de siembra, de cosecha. Entonces, si estás en este evento y tenés pensado comenzar con esta idea de las redes, de cómo compartir lo que haces en las redes sociales, es pensar esto, en cosecha seguramente la persona va a estar pensando en esa etapa, mientras que en utilizar la época de la siembra para hablar de prácticas de la siembra. Y otro consejo muy importante que nosotros tomamos de un principio y que tenemos muy buena respuesta con esto, es de poder compartir fotos reales. Seguramente les pasa de estar cansados siempre de ver fotos muy repetidas, porque son fotos que se toman de bancos de imágenes gratuitos. Entonces, un consejo es tomar fotos reales que conecten con el público. Si un productor agropecuario ve esta foto, o alguien que no necesariamente sea del agro, pero seguramente le va a llamar más la atención que una foto muy producida y que se note que realmente fue tomada de internet. Entonces, esos son los consejos y los objetivos con los que nosotros trabajamos. Y si tienen alguna idea o algo que les gustaría a ustedes que se comparta desde nuestra institución, tenemos una interacción constante en las redes sociales, pueden escribirnos, comentarnos, y lo vamos a tener en cuenta para poder seguir creciendo y aportando en este maravilloso mundo del agro. Aquí estamos. Gracias, Vir, gracias por este espacio, gracias por contarnos todo esto. Vamos a estar en instantes nada más con vos, pero ahora tenemos un consejito, tenemos un sponsor para presentarles antes del espacio de preguntas. Cerros Servicios Agrícolas, uno de los principales sponsors que nos ha acompañado en esta segunda Jornada Nacional de Buenas Prácticas Agropecuarias. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y nos estamos acercando precisamente al espacio de preguntas. Tenemos, le cuento a toda la audiencia que está a través de la plataforma, tenemos la sala llena, como quien dice, estamos todos. Iván, ¿estás por allí? Ahí está, ¿se me escucha? Ahí está, fantástico, fantástico, porque de esta forma vamos a compartir este espacio de comunicación en el agro con unos disertantes de lujo como los que hemos tenido. Si querés arrancar con la primera pregunta y luego también vamos a ir incorporando los mensajes de todos aquellos que están del otro lado, que nos están eligiendo a esta hora. Las preguntas todavía no llegan muchos comentarios y siempre son muy válidos. Adelante, Iván. Bárbaro. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Mi primera pregunta era para Matías. Lo sigo y lo leo bastante. Y él muchas veces da una distinción que él suele hacer, y me parecía válida, que se unía con su presentación, entre lo que es ser un periodista del sector y un comunicador o vocero del sector. Y me parece que es una distinción que él siempre marca y me parece útil que en este contexto él elabore sobre eso. Hola, Iván, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Sí, bueno, es muy distinto ser periodista que vocero de cualquier cosa del sector, y el periodista debe por oficio, está muy bastardeado todo lo que es el periodismo, pero por oficio los que nos consideramos periodistas tenemos que tratar de ser
equilibrados en la construcción de las noticias y recurrir a varias fuentes, cosa que no hacen los voceros, que en general comunican sobre lo que hacen sin buscar un equilibrio. El trabajo del periodista es otro. Son dos formas de comunicación, una quizás más profesional y que tiene que ver con la construcción de las noticias, que es lo que yo trato de hacer, más allá que muchas veces parezco vocero o me califican de vocero, porque a veces la realidad es tan evidente que digamos, no te queda otra que tomar posiciones del sector. Por ejemplo, a ver, como periodista puedo tener opinión formada sobre el cierre de las exportaciones de carne, pero básicamente lo que tengo son los antecedentes de que esa política en el pasado fue desastrosa, provocó concentración, desencadenó hechos de corrupción. Entonces uno, sabiendo eso, parece vocero diciéndolo, pero en realidad hace un ejercicio de memoria periodística. Pero es muy sencilla la diferencia. El sector tiene buenos periodistas, ha crecido mucho. Esto, afortunadamente, desde que yo empecé en el 93, bueno, Jorgelina es uno de los ejemplos, pero, digamos, a veces suele confundir a sus periodistas, a los periodistas que nos ocupamos de agro, y les reclama que ocupen la función de voceros. Y la verdad que a mí no me paga nadie por ser vocero en ninguna de las entidades ni de los productores. A mí cobro un sueldo y la mayoría de nosotros lo hacemos, que somos periodistas, lo hacemos a partir de la venta de publicidad o con alguno de esos mecanismos para comercializar, y no le debemos nada al sector. Y esto es buenísimo preservar eso, porque en realidad vos estás tratando de construir noticias equilibradas, que muchas veces los voceros, porque representan intereses legítimos, digamos, no pueden hacer este ejercicio de la pluralidad y del equilibrio que solemos hacer los periodistas. Y esa es una distinción que yo quería marcar en tus palabras, que me parece muy importante, justamente en una jornada que trata el tema de comunicación, porque como remarca Matías, tiende a haber esa confusión. Por ejemplo, en mi caso particular, yo no me considero vocero, pero soy un consultor especializado en el sector que tiene una presencia en medios. Pero eso no me califica a mí como periodista. Es una distinción que siempre Matías marca y me parece muy valiosa, porque justamente tiene que ver con la charla de Matías previa, que es, si quieren construir comunicación profesional, entre otras cosas, tienen que invertir en comunicación profesional, y los periodistas no son parte de la vocería, son parte del trabajo del periodista. Jorgelina, no sé si llegaron preguntas. Sí, a ver, vamos a ir, a propósito, ya que estamos con Matías, comentarios en el chat que nos acercan los que nos están viendo. Sí, dice alguien, divide y reinarás, muy claro, ese es el punto débil, dividirnos, al respecto de la disertación de Matías. Yo también era urbano, y el drama que el urbano no sabe lo que se vive en el campo, se vive feliz, bueno, una apreciación de lo que significa vivir en el campo. Cuánto para reflexionar cada vez que comunicamos desde el agro. Gracias, Matías, muy bueno, Matías. Buenas prácticas. Bueno, para acercarnos, que quedó muy bien instaurado el mensaje, Longoni, de bueno para acercarnos, de BPA, que parece más que importante llevarnos ese concepto. Iván, si querés avanzar con otra de las chicas o con los hermanos, adelante. Los tengo en situación siamesa, los hermanos, sí. Lo cual me genera mucha satisfacción. Lo que le quería preguntar a ellos es, ¿en qué punto sienten que el diálogo entre ustedes y la situación de cercanía virtual que se genera en las redes potencia lo que ustedes hacen y esa cosa distintiva, ¿no? Son dos colorados, como el jugador de Rosario Central, que están en el agro y que hablan en la red. Entonces, ahí hay una sinergia, hay algo que los hace especiales a la hora de contar qué es lo que es la producción agrícola. Bueno, lo tomo yo, Iván. Mira, primero le erraste porque somos los dos fanáticos leprosos, pero bueno, no hay problema, te perdono. El jugador está en el otro equipo. Y por otro lado, la realidad es que sí, yo creo que suma esto de ser mellizos, lo hace como, aparte nosotros también jugamos muchas veces a robarnos o a querer interactuar, a tener una interacción nuestra. Yo creo que eso lo hace divertido, o nos chicaneamos entre nosotros. Es como, no sé, como si fuésemos parte de los Sargento. Bueno, esa chicana entre los dos hermanos de los Sargento, bueno, nosotros a veces utilizamos eso para llamar un poquito más la atención.
pero todo con el fin de comunicar lo que decíamos en la disertación, el día a día y transmitir las cosas bien, las buenas prácticas que se hacen en el sector. Y volviendo a lo de recién, que somos voceros, que somos parte, la verdad que está claro, nosotros tenemos posiciones, tenemos una parte en el costado izquierdo nuestro, en el corazón, que es el campo, uno nació ahí, uno defiende, uno estudió una carrera, una profesión, y hoy mediante la profesión y mediante el trabajo defiende eso, y bueno, siempre toma posición y quiere defender esa posición para el bien general, pero sobre todo, vamos a sincerarnos, para el bien del sector, ¿no? Y tomando un poco lo que estaban contando recién ustedes y trasladando la pelota a Lara, preguntarle a ella, digamos, cómo ella genera la acción de comunicación, porque cuando ella actúa, está muy claro y hasta creo que lo presentó con esas palabras, ella actúa con una visión 360, o sea, ella comete el acto y no es que comete el acto y comunica después. En el acto, ella está imaginando cómo lo va a comunicar y hay una sinergia entre lo que ella hace y lo que ella comunica. Entonces me interesaba preguntarle cómo es un poco el proceso creativo y si tiene que ver con eso que le comentaba. Bueno, gracias, Iván. Bueno, la verdad que muchas veces sobre la marcha, a veces veo imágenes del campo y cosas que se me van ocurriendo y voy filmando en el momento. Ahora aprendí a editar, porque antes para mandar un videíto o algo tenía que hablar 7 veces, 10 veces, 15 veces. La práctica te va haciendo. Y después ya me estoy animando ahora incluso a hacer vivos en el medio del campo. Digo, bueno, hola, estamos acá riendo los animales, sacándolo de la alfalfa. Este sería el selfie, ¿no? Sacándolo de la alfalfa y en el momento voy comentando. Ahora ya perdí el miedo, no la vergüenza, pero perdí el miedo. De exponerme, porque uno obviamente no está preparado para esto, no estudió para esto, y siempre, bueno, ya como venía diciendo Matías, siempre al campo es como que nos pegan un poco más, cuando decimos, en verdad, estoy haciendo alimentos, y estoy con frío, con lluvia, con mosquito, con calor, feriado, fines de semana, haciendo las cosas igual, y te duele cuando te critican, lógico, ¿no? Pero bueno, nada, me animo cada día a estar y mostrar todo lo que hago. Y a veces también decís, bueno, ¿conviene mostrar esto o no mostrar? O la gente será susceptible, porque obviamente hay cosas del campo, como hacer mostrar que está pariendo una vaca, por ahí hay gente, viste, que es muy sensible y bueno, hay cosas que no se pueden mostrar. Y no es que decir, bueno, esto selección, la gente puede verlo y esto no. Vos lo subís a las redes y lo ve todo el mundo, y bueno, y eso le puede afectar a alguien también. Entonces hay muchas cosas que tenés que andar pensando si las subo, si no, y bueno, hoy ya estoy como un poco más canchera. Ahí sí se quiere un punto de quiebre en toda tu inmersión en este mundo, donde empieza a formar parte más de tu cotidianidad y deja de ser, digamos, comunico lo que hago en el campo, sino que dedico un tiempo de mi vida o de mi día laboral, etcétera, a lo que es la acción de comunicar. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cuándo fue el día donde dijiste, pará, no estoy solamente filmando, sacándole fotos o contando lo que estoy haciendo en el día, sino que quiero que esto sea también parte de mi jornada laboral? ¿Hubo un momento que fue así o se fue dando? Sí, mira, bueno, como decía, viste, empecé con Twitter porque mi marido estaba todo el día con Twitter, digo, ¿qué onda esto? ¿Por qué mostrás esto todo el tiempo? Cuando vi que la gente empezaba a gustarle lo que yo hacía y preguntar y recibir muchos mensajes por privado, tanto de mujeres que trabajan en el campo, que nos animan a mostrar las cosas, que bueno, hoy yo me siento representante de todas esas mujeres que son invisibles y trabajan a la par de los hombres. Y también me mandaban mensajes muchos jóvenes que están aprendiendo, que están heredando campo, pero no tiene nada que ver con la profesión. Y todas esas preguntas, ay, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? ¿Me incentivas un montón a seguir o a estudiar esta carrera? O, bueno, eso hará un año atrás, hace 2 años en verdad empecé con las redes, pero hace un año atrás donde me propuse empezar a mostrar con más responsabilidad, con más profesionalismo. Es más, me estoy haciendo cursos de Instagram de cómo subir las cosas, porque a veces
No es tan fácil. Y como decís vos, lleva muchísimo tiempo invertido, muchísimo tiempo que te sacás de tu vida privada, social, que decís, bueno, a veces el horario pico es a la noche, a partir de las 9 de la noche, y vos estás en el medio de la cena que le estás dando de comer a la bebé y posteando algo porque alguien te arrobó, porque alguien te etiquetó, y que se lleva, vos decís, es el momento ya que lo tengo que hacer porque si no los algoritmos no me van a tomar, entonces estás retuiteando en el momento y bueno, estás en ese momento, es decir, por ahí de 9 a 10 de la noche estás trabajando, ¿viste? Que decís, bueno, no es solo el videíto que haces durante el día, estás en la noche. Y para combinar un poco lo que vos estás contando con algo que decía Matías, que es que dos falsedades no generan una verdad, le quería preguntar a Virginia que abordara sobre esa idea de lo genuino y del valor de lo genuino, y menos esa foto de stock, de banco de datos. Entonces, que nos contara un poco más de eso y justamente del valor de tener productores que son protagonistas y que están mostrándonos ellos desde su lente la realidad, ¿no? Perdón, antes de ir con Virginia, vamos a ordenarnos un poquitito porque nos queda poco tiempo para que podamos compartir todos este espacio. Vir, ¿contestás a esa pregunta? Y si te parece, luego de eso vamos a ir con la pregunta muy válida y la más importante, que es de la gente que nos está observando, que nos está eligiendo y que está compartiendo esta segunda jornada. Contestá la pregunta si querés, Vir, y avanzamos con nuestra audiencia. Bien, bueno, respecto a lo que vos me comentás, Ivo, para mí es muy importante esto que decía Lara, tener en cuenta esto de que por ahí estamos en el campo y se nos ocurre alguna idea al verlo y poder generar registro de eso. Es valioso porque eso va a permitir que a la hora de subir un contenido y compartirlo, tengamos un registro de esas fotos reales del momento, que tiene mucho el campo de eso, ¿no? De los momentos, de un momento compartido, de un momento en la actividad que vemos, que si lo vamos a pensar a la hora de subirlo, seguramente no lo vamos a tener. Entonces, es como todo el tiempo estar en ese proceso creativo de decir, ¿cómo puedo comunicar esto para que sea atractivo para quien está del otro lado de la pantalla? Porque justamente se trata de eso, de poder conectar con la audiencia, siempre pensar en qué le va a interesar a esa audiencia, cómo lo puedo hacer para que sea creativo, para que sea interesante. Entonces se trata de eso, de ir por el campo y pensar, bueno, esto puede servirme, lo tomo, le saco una foto, tomo un video, y después se va como armando ese registro para poder compartirlo en el momento indicado. Por eso para mí es muy importante también todo lo que son las épocas en el campo, la siembra, la cosecha, tomar un registro de lo que es la cosecha. Entonces, que me sirva para el año próximo si es necesario, pero ya tener un registro de eso. Vir, me voy a quedar con vos y después voy a ir con Longo. Hay una pregunta muy interesante que me parece muy válida para ustedes, vos como comunicadora, periodista, Longoni como periodista que es, con un gran expertise. A ver, dice, solo porque en materia de comunicación hay tan pocos profesionales comunicadores conocedores del ambiente. Dicen, ¿interesa solo vender el espacio? Y si es comunicador rural, ¿por descarte o por convicción? Después vamos a ir con Longoni, pero quiero tu opinión como comunicadora. En este sector, ¿por qué estás de alguna manera? Bueno, como vos me presentaste, para mí, todos quienes estamos compartiendo este espacio hay algo que tenemos en común y es que lo sentimos al agro. Yo en mi caso soy, como le dije, hija, nieta de productores agropecuarios, tengo toda una familia, hermanos, padres que se vinculan al agro y yo creo que es muy importante que como profesionales lo podamos sentir como lo siente el productor, porque va a ser la manera de poder transmitirlo. Yo creo que a mí no me pasaría en otro rubro, por ejemplo, no sé, pienso en la política, quizás no podría comunicar desde ese espacio porque es algo que no conozco y que no vivo, no siento. Sí me pasa con el agro, entonces a la hora de redactar un texto, a la hora de generar un contenido, yo siento que viví en el campo, entonces que sé cómo lo siente el productor y cómo puede vivirlo quien está leyendo eso del otro lado, quien es la audiencia. Entonces, para mí, como profesionales de la comunicación o del espacio en el que nos encontremos, es muy importante el poder sentirlo, ¿no? Matías. Decías un rato que el periodismo... ¿Cómo, perdón? Convicción o descarte, si nos vamos al 1993. Hay mucho periodista agropecuario que llega aquí por convicción, porque tiene orígenes en zonas rurales o familia agropecuaria y le gusta ser periodista y encuentra ahí su lugar ideal, la combinación, el cruce de ambos mundos.
pero lo cierto es que los medios de comunicación en general utilizan, digamos, consideran al periodismo agropecuario como un periodista de descarte. En las redacciones es muy poco valorado el periodismo agropecuario. Estoy hablando de las grandes redacciones y en general, digamos, esto se nota tanto en la asignación de espacios y programas y horarios para el contenido agropecuario en los grandes medios de difusión, como en la valoración que se le puede dar al periodista agropecuario. Esto un poco fue cambiando, creo yo, después de la crisis de 2001, digo, básicamente cuando tuvimos que empezar a contar una agenda a partir de la desgracia que vivía la Argentina, nos dimos vuelta, estábamos desnudos, los espejitos de color de los años 90 que nos vendían todos los periodistas económicos se habían hecho añicos, y en realidad quien podía explicar algo de la recuperación de los argentinos era el periodista agropecuario, que había permanecido fiel registrando los hechos productivos de la Argentina. En ese momento los diarios incorporaron alguna que otra pluma agropecuaria y le dieron cierta valoración, pero la verdad que es un trabajo pendiente y una construcción que hay que hacer con mucha mayor intensidad desde el sector agropecuario, discutir espacios en los medios y discutir calificaciones. Las universidades de periodismo no tienen en ningún momento en su currícula un espacio para el agro. Digo, quizás te enseñan a hacer periodismo de espectáculo, pero no periodismo agropecuario en un país agropecuario. Hay que discutir una agenda enorme para valorizar mucho más al periodista agropecuario, que yo siempre repito, es un especialista en muchas cosas. Tiene que saber de impuestos, tiene que saber de política internacional, de política, tiene que saber de botánica, de ambiente. Digo, es un periodista muy complejo si quiere hacer un buen periodismo agropecuario. Para los mellizos, para Julián, para Ignacio, me parece importante desde la visión que están teniendo, desde su experiencia y cómo están comunicando, que también nos muestren una reflexión, una evaluación acerca de cómo ven ustedes el periodismo agropecuario y, en todo caso, qué debe tomar el periodismo agropecuario para comunicar con la efectividad que ustedes consideran tener. A ver, no me resulta fácil así darte una respuesta, pero yo creo que por ahí viene de la mano de lo que mencionaba Matías. No veo que los medios le den los espacios suficientes como para tomar protagonismo. Veo que hay mucho contenido, veo que genera mucha información, que hay notas, que se da relevancia a las noticias, pero no tienen la difusión, porque por ahí como sector no nos mostramos atractivos y nuestro quehacer y nuestro día a día en lo que respecta a noticias no tiene la llegada que los medios necesitan, porque los medios no dejan de vender publicidad y de querer audiencia. Digamos que creo que parte de ahí el hecho de que el periodismo agropecuario no nos pueda generar, o sea, es algo que tenemos que generar nosotros como sector y no pedirse al periodismo. Creo que viene un poco por ahí, me parece. Y sí veo que desde el sector a veces no sabemos interpretar lo que decía Matías y Iván también hoy, de que el periodista es alguien objetivo, que no va a tomar partido por el sector, sino que está buscando acercar las posiciones, y a veces los periodistas los atacan de la vereda enfrente y desde la misma vereda, o sea, como que reciben fuego de los dos lados. Bueno, para ir cerrando, porque lamentablemente no tenemos más tiempo y ha sido un placer enorme conocer las apreciaciones y saber todo lo que nos han dejado, pero hay una propuesta de la mesa que es, bueno, traten en 5 o 6 palabras darnos una reflexión acerca de esto que hemos estado hablando, ese mensaje que quieran brindar, sobre todo a toda la audiencia que nos ha elegido en esta segunda Jornada Nacional de Buenas Prácticas Agropecuarias. ¿Te animás, Lara, a arrancar con esas 5 o 6 palabras? Claro. Esa oración que nos puedas brindar. Recién mientras lo ibas diciendo lo pensé. Muy Comunicamos bien, porque somos apasionados de lo que hacemos. Me pasé de las 5, pero... Me encantó. Nos quedamos con eso. ¿Vir? Sí, bueno, para cerrar con una reflexión que creo que todos compartimos, es esto de poder aprender a contar historias. Buenísimo. Matías. Un poco lo que quise decir es, la incomunicación es algo que padecemos todos los actores de la Argentina, pero lo que debe quedar claro en el sector, que debe comunicar queriendo ser parte de un nuevo proyecto que nos integra a todos. Comunicar no excluyéndose, sino incluyendo a todos. Muy bueno. Julián, Ignacio.
Sí, yo creo que las palabras serían animarse, comunicar, protagonismo y redes. Hoy las redes son fundamentales por la simpleza y la gran llegada que tiene, una gran herramienta que nos ayuda a todos. Iván, agradecerte enormemente por este ratito en conjunto para poder intercambiar, para poder reflexionar, para poder conocer de la mano de nuestros disertantes otras opiniones más allá de lo que fueron sus espectaculares ponencias. Gracias y hasta la próxima. Gusto enorme. Iván Ordóñez es economista especializado en el sector agropecuario. Saludamos a nuestros disertantes, a Julián e Ignacio Imhoff, a Virginia Nicolino, a Lara Giuliani, al señor Matías Longoni, señores y señoras que han estado, porque son grandes de la comunicación, en primer lugar de lo que respecta al agro, porque son protagonistas, pero también a través de sus redes sociales o de su gráfica nos han ilustrado, nos vienen ilustrando y seguirán haciéndolo. Por eso fueron convocados para esta segunda Jornada Nacional de Buenas Prácticas Agropecuarias, para hablar de comunicación en el agro.